Buena tarde para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Arnold Villarreal y con mi compañero Jonathan Hurtado vamos a hablarles sobre sólidos de revolución. Toda esta información la tomamos del libro Cálculo Integral de la serie Universitario Patria, de la base de datos de nuestra querida universidad, la Fundación Unipanamericana. A continuación les voy a explicar lo que es un sólido de revolución. Un sólido de revolución es un cuerpo obtenido mediante la rotación de una superficie en un eje sobre el mismo plano. En principio, cualquier cuerpo con simetría axial o cilíndrica es un sólido de revolución, pero en particular los sólidos generados por revolución alrededor de los ejes cartesianos o rectas paralelas. O sea, en particular, o definiendo lo que es un sólido de revolución, es una región plana que se puede hacer girar 360 grados respecto a su propio eje. Esta situación lo que hace es provocar lo que estamos diciendo, lo que estamos mencionando, un sólido de revolución. A continuación les voy a explicar uno de los métodos con los cuales podemos calcular estos sólidos de revolución, y es el método de discos. El método de discos en su definición dice lo siguiente: las dimensiones de un disco diferencial son muy parecidas a las de un cilindro cuya altura es mucho menor que el radio de su base. De esto se puede deducir que para calcular el volumen del sólido es necesario sumar los volúmenes de los discos que quepan dentro del sólido Y. Si se lleva esta cantidad hacia el infinito, se obtendrá el volumen, lo cual se hace mediante la integral definida. Volumen es igual a pi por la integral definida entre a y b de ¿quién? De la función de x sub i, y eso se eleva al cuadrado por un diferencial de x. Ok, en la siguiente figura se muestra un plano definido por la función y es igual a f de x, donde vemos que su gráfica es esta, y donde las coordenadas, ¿cierto?, son a, ¿sí?, y b. Y cuando dicho plano gira alrededor del eje x, se forma el sólido de revolución que se observa en esta figura, ¿sí?, que acá podemos decir que y es igual a f de x, ¿sí? Cuando seguimos acá, nosotros tenemos acotados de acuerdo a los puntos A y B. Podemos mostrar los discos diferenciales que se encuentran acá, ¿sí?, que básicamente delta x es el espesor de cada disco que vamos a obtener dentro de nuestra área específica. Ok, dado lo anterior, en la siguiente figura se ilustra pues la idea. En ella se hace girar la región plana determinada por la gráfica de la función y es igual a x. En el eje x las rectas verticales son x igual a 0 y x igual a 4 alrededor del propio eje x. Esta es la gráfica de nuestra función, ¿sí?, en donde se ve que es una recta, es una gráfica plana, ¿sí?, una función lineal. Y cuando aplicamos revolución a nuestra función, obtenemos esta figura, que es como si fuese un cono. Ahora calculemos el volumen del sólido de revolución de la figura anterior, utilizando pues la ecuación del método de discos, que es el volumen es igual a pi
por la integral entre a y b, ¿sí? de una función f de x elevado al cuadrado por un diferencial de x. Entonces, calculando con el volumen generado mediante esta integral, ¿sí? Obtenemos que la función integral es volumen es igual a pi de la integral de 0 hasta 4 de x al cuadrado por dx. ¿Esto a qué es igual? A pi de la integral de 0 a x, de 0 a 4 de x al cuadrado por dx. Y ya resolviendo por el método de integración la integral anterior, obtenemos que es un tercio, ¿cierto? De pi por x a la 3. Esto se evalúa entre 0 y 4, ¿sí? Donde tenemos que un tercio de pi por 4 a la 3 menos 0 a la 3, ¿sí? Y esto nos da un volumen de 64 tercios de pi para este ejercicio de la función dada anteriormente. Bueno, yo les voy a hablar esta vez del método de arandelas. Este método consiste en hallar el volumen de un sólido generado al girar una región X que se encuentra entre dos curvas. Es muy parecido al anterior método, al método de los discos, pero en este caso utilizamos dos discos, uno más pequeño que es un disco vacío, por ende lleva el nombre del método de arandelas, donde forma una especie de sólido hueco. Este método se utiliza básicamente cuando el eje de rotación se encuentra a una distancia de la función donde se formará el sólido. Bueno, continuando con nuestra explicación de métodos de arandelas, les tengo un sencillo ejemplo, el cual se los voy a explicar brevemente, pues para que el tema quede bastante comprendido. En nuestro ejemplo, necesitamos encontrar el volumen generado cuando la región entre los gráficos sea f de x igual a x a la 2 más 1 y g de x sea igual a x sobre el intervalo que será de 0 a 3 girando en torno al eje x. Para darle solución a este problema tendremos la siguiente fórmula o el siguiente método, el cual es el volumen es igual a la integral definida entre a y b de pi por la función de f de x a la 2 menos la función de g de x a la 2 por la diferencial de... Continuando con el ejercicio anterior, ya que el giro es en torno al eje x, el volumen se determina de la siguiente manera. Entonces, el volumen de x es igual a la integral definida entre a y b de pi por la función de x elevado al cuadrado menos la función de g de x elevado al cuadrado por un diferencial de x. Reemplazando en nuestra función encontramos lo siguiente, que el volumen es igual a la integral de 0 y 3 de pi por la función de x, que en este caso es x al cuadrado más 1, esto elevado al cuadrado, menos la función de g de x, que es x y elevado al cuadrado por dx. Resolviendo la integral encontramos lo siguiente. Entonces el volumen es igual a la función a la integral de 0 y 3 de pi de x a la 4 más x al cuadrado más 1 por dx. Esta integral se puede resolver de varias maneras. Una que escogimos para resolverla era separándola por cada una de las funciones que tiene. Para esto quedó, como pi es una constante, sale de la integral,
y quedó de la siguiente forma. Entonces la integral definida entre 0 y 3 de x a la 4 por dx más la integral definida entre 0 y 3 de x al cuadrado por dx más la integral de 0 y 3 de 1 de x. Ahora resolviendo cada una de estas aparte, ¿cierto? Encontramos lo siguiente. Entonces el volumen es igual a la integral de 0 y 3 de x a la 4, que es nuestra primera integral. Esto es igual a x a la 5 sobre 5 evaluado entre 0 y 3, ¿sí? Y todo esta operación nos resulta que es 243 sobre 5, ya que pues el 0 evaluado en el 0 pues no da ningún resultado. De igual forma, para nuestra ecuación con x al cuadrado, la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3 evaluado entre 0 y 3. Esto nos da como resultado 9. Para nuestra integral 1 de x nos da x evaluado entre 0 y 3 es igual a 3. Y ya sumando todos nuestros resultados, ¿cierto? Nos da como resultado final 303 sobre 5, ¿cierto? Y no olvidemos que teníamos el pi como constante de nuestra integral y por eso se lo agregamos acá. Entonces este es el volumen para nuestro ejercicio. Bueno, ya finalizando nuestro tema de sólidos de revolución, les voy a mostrar unos ejemplos, los más simples que encontramos, donde podemos aplicar este método. El primero, y lo vemos al lado izquierdo, es un torno pues, con el cual en la creación de piezas podemos darle cilindraje, podemos hacer cortes o simplemente podemos dar una medida geométrica con ciertas fórmulas y con cierto tipo de material podemos hacer piezas industriales. Lo segundo que vemos es una chapa. Vemos los dos discos, el disco vacío, por decir que puede ser vacío, y el disco exterior, en el cual podemos aplicar la fórmula de sólidos de revolución, en este caso el método de Arandela. Tenemos un disco duro, tenemos un CD y por último tenemos unas bobinas, las cuales lo mismo, son piezas con medidas exactas, las cuales necesitamos una fórmula o en este caso un método para su fabricación. Les agradecemos haber prestado atención a nuestra exposición. Muchas gracias, muy cordiales.